Uno de los misterios más grandes de la humanidad es la enfermedad. Hay enfermedades terribles. ¿Cuál es la enfermedad más horrible que has visto? En la época de Cristo había una enfermedad que todos temían. Se consideraba un muerto en vida. Era la lepra. Miremos hoy el encuentro del Señor con un leproso. Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Entre las muchas enfermedades de lepra que habían, estaban aquellas que iban perdiendo la sensibilidad. Las personas no se daban cuenta de lo que iba, cómo se iba desgarrando la piel, cómo los nervios iban muriendo, cómo la persona podía estar perdiendo sus deditos, todo poco a poco y volviéndose su cara de forma tan repulsiva que todo el mundo le tenía miedo. Y lo que significaba para una mamá ser leprosa o para un padre de familia ser leproso, no poder estar ya con los hijos porque lógicamente quien se sentía o quien se sabía que era leproso tenía que renunciar a su familia, renunciar a su vecindario, dejar su casa, irse a vivir solo. Y no solamente vivir solo, sino cumplir lo que el libro del Levítico le mandaba, que era tenía que despeinarse, tenía que cubrirse de harapos, venir, mostrarse repugnante, ya no solamente en la piel, sino en la forma de vestir, en la forma de aparecer. Es decir, mostrar la repulsa que causaba para evitar que otras personas también se enfermaran. Y venía lo más triste, que era su situación personal espiritual ante Dios. Porque se decía, si yo soy leproso, ¿por qué soy leproso? La razón tiene que ser porque de alguna manera yo he ofendido a Dios. Si no yo, al menos mi familia, la descendencia. Quién sabe qué pecado oculto ha habido, cuya consecuencia es esta terrible maldición que es estar leproso. Él mismo tenía que considerarse impuro, eso quiere decir la palabra impuro. O sea, él mismo no solamente tenía que esperar que se lo dijeran, sino que él tenía que gritar, siguiendo el libro del Levítico, impuro, impuro. Se le acercó un leproso que puesto de rodillas le decía suplicante, si quieres puedes limpiarme. Es increíble. Este leproso ve a Jesús y de inmediato se da cuenta que es la oportunidad de su vida. Deja todos los prejuicios, quita las prohibiciones que existían, se olvida de todo simplemente para ir donde Jesús, acercarse, ponerse de rodillas y suplicarle, si quieres, puedes limpiarme. Qué interesante dos cosas, que le dice, si quieres. O sea, él está seguro de que Jesús podía. Lo que no está tan seguro es si es el momento para Jesús querer ayudarlo. Por eso dice, todo depende no de que puedas, sino de que quieras. Y es verdad, porque también en nuestras oraciones nos toca realmente reconocer que muchas veces queremos, pero hay que ver, y Dios si quiere eso para nosotros. Nuestro querer coincide con el querer de Dios, no con el poder, porque Dios todo lo puede, pero Dios quiere hacernos el favor que le estamos pidiendo. Muchas veces Él no quiere porque no nos conviene. Por eso es muy buena la petición de este leproso que le dice al Señor, si quieres, puedes, y no dice curarme, sino limpiarme. ¿Por qué? Tal vez, y esto es muy interesante, es saber que la lepra, según la concepción que ellos tenían, era la consecuencia de algo, de un pecado o de una historia de pecado de la familia, quién sabe qué. O sea, había algo que estaba sucio desde antes, algo que causaba la impureza. O sea, no era importante tanto la curación en sí, sino la limpieza, porque el que está limpio, de la limpieza vendrá una vida nueva, sin enfermedades y sin problemas. La lepra, consecuencia de. A él no le interesaba tanto que le quitara las consecuencias, sino la causa. Por eso en forma muy inteligente le dice, si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado, extendió su mano,
lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En algunas versiones de la Biblia dice que compadecido extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. En otras versiones dice enojado, extendió la mano, lo tocó, quiero, queda limpio. O sea, con compasión o con ira, el efecto se logra. ¿Cuál es? Lo que el leproso no estaba pidiendo, él simplemente estaba pidiendo quedar limpio. Recordemos los 10 leprosos del Evangelio en Lucas, que solamente con escuchar a Jesús decir que vayan a presentarse a los sacerdotes quedaron limpios. La sola voz de Cristo fue suficiente. Pero aquí el leproso recibe el toque directo de Jesús en su cuerpo. Lo toca y le expresa su intención de que quede limpio. Le despidió al instante prohibiéndole severamente: mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Luego Jesús lo despide, pero lo amonesta. El verbo en griego es equivalente al resoplido de un caballo. O sea, es un Jesús enérgico que le dice: por favor, vete ya. Y lo despide con la recomendación de que por ningún motivo le cuente a nadie lo que ha ocurrido. Solo que se presente ante los sacerdotes para la ofrenda correspondiente para que sea reincorporado a la comunidad. Y es muy interesante que dice que sirva de testimonio a ellos. Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. ¿Y qué hace aquel hombre después de que siente que ya está curado? Yo creo que lo que haríamos la mayoría de nosotros: contar. Tenía la orden de no contar y él hizo lo contrario, contar. Pero ¿cómo esconder esa alegría que él siente de haberse podido reincorporar a la comunidad, de tener su cuerpo limpio, de tener la familia de nuevo, de tener la comunidad, de poder ya trabajar, de poder recibir el dinero? Todo eso se le había venido gracias a la palabra de Jesús y gracias al encuentro de ese día. Por eso como que lo entendemos a este desobediente que no ha seguido lo que el Señor le ha dicho y que en cambio se ha convertido en un predicador de Jesús, tanto que logró que una cantidad de gente entendiera, o sea, un efecto de una predicación masiva que se vino en una cantidad de gente que empezó a creer y a buscar a Jesús, de tal forma que ya era imposible para Jesús entrar en los pueblos y aldeas porque la gente lo buscaba. Le cambió el plan a Jesús porque ya dejó de visitar los pueblitos a donde iba, sino que tenía que permanecer en lugares solitarios, como en el que estamos actualmente. En un lugar solitario, y la gente iba donde él a buscarlo y a sentir la palabra de Dios y a sentir el alivio de sus necesidades y dolencias. ¿Te ha gustado el video? Pon me gusta. Te agradecemos haber llegado hasta este momento y recordemos todos que el médico de médicos, el doctor de doctores, es el Señor Jesús.